Buen día con todos, soy la alumna Sheila Paola Montaño Santa Cruz, estudiante de la Universidad Señor de Cipá, y el día de hoy trataremos sobre anamnesis y examen físico de un paciente politraumatizado. En cuanto a la anamnesis del paciente politraumatizado, debemos identificar sus datos, es decir, tanto el nombre, la edad y el sexo. Hay dos tipos de preparaciones para estos pacientes. El prehospitalario, es decir, primero se debe notificar al hospital al cual va a recurrir este paciente, y las prioridades que se deben hacer en ese momento es el mantenimiento de la vía aérea, el control de las hemorragias externas si es que presenta o si es que presenta el paciente ya un shock, la inmovilización adecuada del paciente para evitar lesiones posteriores a los que ya presenta, y el traslado inmediato al sitio más cercano. Y dentro de la preparación hospitalaria, tenemos que se debe planificar ya con anticipación a este paciente. Es por ello que se debe notificar hacia el hospital para poder preparar los requerimientos básicos para su tratamiento. Por ejemplo, se deben tener ya el equipo adecuado, la solución intravenosa, el equipo de monitorización, el apoyo médico extra y el personal de laboratorio y rayos X para ser utilizado en su momento adecuado. Dentro del examen físico del politraumatizado, esta fase exploratoria se debe desarrollar menos de 30 segundos. Esto depende del paciente con el que llega, si lo requiere de manera urgente o si no. Se detecta lesiones vitales, siempre este va asociado con un tratamiento inicial de manera rápida para evitar que este paciente nos empeore, ¿no? Aquí dentro del examen físico lo primero que se va a hallar es el triaje. En ese triaje se va a hacer tanto evaluar la escala de Glasgow, y de acuerdo al puntaje en la cual nos sale al momento que va a responder el paciente en todas ellas, se va a clasificar en no urgente, es decir, el paciente puede tardar hasta 240 minutos para poder ser atendido. En el estándar, 120 minutos, cuando ya es urgencia, 60 minutos, cuando ya es emergencia, 10 minutos, y cuando ya es crítico se debe actuar de manera rápida, y en la cual no se le da un examen físico adecuado. Dentro de los críticos, dentro de lo que es el color rojo, ya que esos pacientes van a llegar por un accidente que ha presentado y presenta múltiples traumas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser lesiones que producen shock o hipoxia con peligro vital inmediato. También pueden ser esos pacientes que se deben estabilizar posteriormente, y después de estabilizarse, estos signos vitales continúan empeorando. Dentro del examen físico del politraumatizado tenemos la revisión primaria. Dentro de la revisión primaria se debe dar unas prioridades del tratamiento. Por ejemplo, observar las lesiones que presenta el paciente, los signos vitales, el mecanismo de lesión que ha generado. Y aquí es lo que se va a desarrollar el A, B, C, D, E hasta F. En el A tenemos controlar la vía aérea y también en la columna cervical. El B, la respiración y la ventilación. La C, la circulación y hemorragias externas. La D, el estado neurológico, y pues la E, ya la exposición. Dentro del A, que es las vías aéreas y control cervical, aquí se debe buscar signos de obstrucción, es decir, por ejemplo, si hay cuerpos extraños, si hay fractura de la mandíbula o también alguna lesión de la laringe en la cual se debe actuar de manera inmediata. Se debe también asegurar la vía aérea simultáneamente para poder también de esa manera controlar la columna cervical, ya que puede haber lesiones en la columna cervical, ¿no?, en sus pacientes. Si el paciente es capaz de hablar, es probable que tenga la vía aérea permeable.
También se debe evitar movimientos excesivos de la columna cervical, por ejemplo, al hiperextender o al hiperflexionar al paciente o al momento de desarrollar la rotación de la cabeza y cuello en ellas. Este mantenimiento de la vía aérea y el control de una estable de la columna cervical se debe evaluar, como dije, la vía aérea superior para ver si es permeable, la inspección de estos cuerpos extraños, y en esos casos lo que se debe desarrollar de manera urgente es elevar el mentón y también elevar lo que es la mandíbula, protegiendo así la columna cervical. Dentro del B tenemos que la respiración y ventilación. Esto sirve para evaluar movimientos del tórax durante la ventilación, y también el tórax de este paciente puede estar expuesto, ¿no? Ya que ha sido un trauma abierto. Aquí lo que se va a desarrollar es ver la permeabilidad de la vía aérea, en la cual no nos asegura que hay una ventilación satisfactoria. Se necesita una función adecuada de la pared torácica, tanto también del diafragma y de los pulmones. En esos pacientes se le debe auscultar, es decir, auscultar el flujo de aire de los pulmones. El otro se debe percutir. En la percusión es detectar la presencia, si hay, de sangre o aire, en ese caso matidez o antipánico, el ruido. En cuanto a la inspección y palpación, bueno, acá observar si hay lesiones en la pared torácica, que eso pues van a comprometer a la ventilación. Estas lesiones que pueden alterar de forma aguda pueden ser un neumotórax a tensión, un tórax inestable. Este tórax inestable puede conllevar a una contusión pulmonar, el hemotórax masivo y el neumotórax abierto. En cuanto al neumotórax a tensión, en neumotórax a tensión lo que se va a desarrollar es una desviación de la tráquea, también se va a presentar una ingurgitación yugular, una hiperdistensión, hipertimpanismo en el pulmón afectado, y esto porque hay evidencia de sangre, ausencia de ruidos respiratorios del hemitórax afectado. En este caso está en la parte izquierda. También hay un desplazamiento de todo lo que son los cardíacos. En el paciente se genera una hipotensión, taquicardia. Posterior a ello se puede generar una cianosis. El paciente, en cuanto a sus síntomas, va a presentar disestrés, disnea grave y pues un dolor torácico. Luego tenemos el neumotórax abierto o aspirativo. Estos pacientes se genera por una herida penetrante en el tórax. Esto es mayor a 2/3 del diámetro traqueal, en la cual van a llegar esta penetración hacia la cavidad pleural. Este ruido va a ser un ruido tipo soplante por el paso de aire a través de la herida, pues, ¿no?, que va a dar cada vez que va a respirar el paciente. También se va a evidenciar una taquimnia. Y en cuanto a los síntomas, igual un dolor torácico y la dificultad respiratoria en el paciente. Luego tenemos el hemotórax masivo. En cuanto al hemotórax masivo, es la presencia ya de sangre, un 25% de la volemia de la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque esa se va a generar una lesión en los grandes vasos. Por eso se observa en la imagen radiológica pues un pulmón ya por la presencia de líquido todo lo blanco, ¿no? Se va a evidenciar signos como la rotura cardíaca, también se va a evidenciar una taquicardia en ellos, y al momento de la percusión pues la matidez por la presencia de sangre, y la inestabilidad hemodinámica. En sus síntomas pues disnea, inconsciente, este paciente puede llegar inconsciente o en todo caso agitado.
Luego tenemos la contusión pulmonar, en este caso bilateral. En cuanto a los signos, puede generar o puede existir una dificultad respiratoria progresiva, hemoptisis y pues en cuanto a sus síntomas, un dolor pleurítico. Y en el tórax inestable, aquí el signo que se evidencia mayormente es la respiración paradójica, en la cual el paciente al momento de hacer la inspiración, esta costilla pues va a estar expuesta y igualmente cuando hace la expiración. Este tórax inestable puede ocasionar una contusión pulmonar. Luego también tenemos el taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco se va a evidenciar la triada de Beck, en la cual es la ingurgitación yugular, ruidos cardíacos amortiguados y la hipotensión en el paciente. Sus pulsos aquí en esos pacientes van a ser sus pulsos paradójicos, va a estar disminuido en su voltaje de EKG y posterior también dentro de estos exámenes físicos de los politraumatizados puede hasta ver una hipertensión intracraneal, es decir, en algunos pacientes que llegan con disminución de nivel de conciencia y pues esta hasta puede evidenciar alguna masa cerebral. Dentro del C que tenemos que es la circulación con control de hemorragia, esta es, se debe controlar el volumen sanguíneo y también el gasto cardíaco, ya que el paciente puede llegar con hemorragias y estas hemorragias pueden causar una muerte en ellas, siendo ya secundaria por el trauma, ¿no? También esos pacientes pueden llegar con una hipotensión postraumatismo y esta hipotensión postraumatismo es por origen hipovolémico. También es por ello realizar una revisión rápida en ellos y precisa de los estados hemodinámicos. El estado, por ejemplo, de conciencia va a estar, disminuye el volumen circulante, su color de piel va a ser también dato importante para ver si el paciente presenta una hipovolemia. El pulso, estos pulsos pueden ser ya sea uno femoral y carotidio, que van a ser evaluados bilateralmente, buscando si hay amplitud, frecuencia o ritmo en ellas. Y el pulso rápido y débil, si hay un pulso rápido y débil así constantemente, es por una hipovolemia, pero si hay un pulso irregular, es por una disfunción cardíaca. Y si no se evidencia ya en todo caso estos pulsos, es porque se debe de hacer inmediatamente una reanimación y establecer el volumen sanguíneo, ¿no? Ahora, también debemos de, en cuanto a si presenta hemorragia esos pacientes, debemos de controlarlos como se evidencia aquí. Estas hemorragias pueden, como mencioné, puede causar la muerte, ¿no?, en esos pacientes. Por ejemplo, si estas hemorragias son de origen externas, se deben tratarse con unas férulas neumáticas, pero lo que no se debe hacer es usar un torniquete ni pinzas hemostáticas. En cuanto a la D, tenemos ya que es el déficit neurológico, o en ese caso se debe desarrollar una evaluación neurológica. Aquí lo importante que se debe de resaltar es la escala de Glasgow, en la cual consiste en una respuesta ocular, verbal y una respuesta motora. Cada una de ellas presenta un número en la cual el paciente va a ser evaluado y pues nos va a decir cuál es el nivel que el paciente puede estar consciente o en la cual requiere ya de una atención rápida. Se debe evaluar el compromiso del estado de alerta, en la cual estas pueden deberse por una disminución de la oxigenación o de la perfusión cerebral, o también por algún traumatismo cerebral que haya presentado en el trauma.
Esas alteraciones de conciencia indican la reevaluación del estado, ya sea por una perfusión, ventilación u oxigenación, ya que otras causas que se pueden evidenciar es la hipoglucemia o el paciente presenta ya estado, en esos casos, con alcohol tomando o en drogas, ¿no? Este déficit neurológico se tiene que evidenciar signos de focalización, como tenemos la asimetría derecha e izquierda, el déficit medulares, la paraparesia y la cuadriplegia que se puede dar en esos pacientes. Y el signo básico en esos pacientes con déficit neurológico es los ojos de mapache, el signo de Bartlett y la salida del líquido cefalorraquídeo. Esos son los signos de fractura si hay de la base de cráneo. Luego tenemos la exposición, o en todo caso el control ambiental. Aquí se debe desvestir al paciente completamente, luego cubrirlo con mantas para evitar una hipotermia en ellas, y pues luego si se genera una hipotermia puede hasta generar en el paciente un shock y la muerte de ellas. Luego, dentro de la reanimación tenemos en la vía aérea. En esos pacientes se debe primero ver si es un paciente consciente. Se debe dar la permeabilidad de la vía aérea, puede estar o puede establecerse de forma inicial y mantenerse ya con una cánula nasofaringea. Esto se da en pacientes conscientes. Ahora, si llega un paciente inconsciente y pues no tiene reflejos iniciales, o en esos casos reflejos nauseosos, lo que se debe hacer es una cánula orofaringea, o en todo caso en la cual esa cánula orofaringea puede ayudar de forma temporal. Ante cualquier duda de la capacidad del paciente de mantener su vía aérea permeable, se debe dar o evidenciar lo que es la vía aérea definitiva, se debe realizar. Luego tenemos la respiración, ventilación y oxigenación. Aquí se va a desarrollar la intubación endotraqueal. Esta intubación endotraqueal es de forma definitiva. Estos en pacientes que presentan ya una vía aérea comprometida, y las causas que se evidencia esta vía aérea comprometida por causas mecánicas o problemas ventilatorios o porque el paciente está inconsciente. Se sospecha de un neumotórax, atención, y la cual en esos pacientes la cual se necesita una descompresión torácica inmediata. Dentro también de la respiración, ventilación y oxigenación, se debe dar oxígeno suplementario y con la mascarilla con reservorio. Y también el oxímetro de pulso, pues para medir la saturación de también la hemoglobina y la frecuencia cardíaca. Dentro de la circulación, pues es controlar la hemorragia, si hay presión, ya sea dándose por presión directa o quirúrgica. Aquí lo que se debe hacer es establecerse mínimo 2 vías intravenosas con catéter de gran calibre. La velocidad de administración de líquidos va a ser proporcional al diámetro del interno del catéter, o también en todo caso inversamente proporcional a su longitud de ella, ¿no? Y se debe instalar de preferencia en las vías venosas de las extremidades periféricas superiores. En la circulación, al momento que se va a dar una reanimación agresiva y continua de la reposición del volumen, no es sustituto, se podría decir, de un control manual o operatorio de la hemorragia. Por ello que se debe hacer una terapia vigorosa con solución de salina, o también en todo caso el cristaloide inicial de Ringer lactato de 2 a 3 litros para tener respuesta apropiada en estos pacientes
adultos, y también calentar de 30 a 40 grados centígrados. En esos pacientes de reanimación de la circulación, se debe evitar lo que es un shock hipovolémico, es decir, no tratarse con vasopresores o corticoides o bicarbonato de sodio, o con una infusión continua de cristaloides, en esos casos sangre. El proceso de reanimación quirúrgica es que le va a dar al cirujano la oportunidad, ya sea de detener la hemorragia que pues se está evidenciando, y mantener a restablecer el volumen circulatorio. Bueno, en esta imagen específicamente, ya que al momento que llega el paciente para ser atendido, pues los médicos se distribuyen para al realizar cada una de las que mencioné, de la ABCD. Por ejemplo, el A de la vía aérea debe mantenerse en la región cefálica, y pues el B, C, D y E hacia los laterales, ¿no? Para poder atender al paciente. Dentro de los anexos de la revisión primaria y reanimación, en esos casos, uno es la monitorización electrocardiográfica, en la cual todos esos pacientes pues requieren un electrocardiograma. Indica una lesión cardíaca por trauma cerrado, por ejemplo, cuando presenta el paciente una taquicardia inexplicable, una fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares, y cuando se evidencia cambios en el segmento ST. También en sus pacientes pueden generar una hipoxia o hipoperfusión cuando el paciente presenta una bradicardia o conducción aberrantes y extrasístoles. Luego tenemos también el catéter urinario. En el catéter urinario, aquí lo que se va a desarrollar es la diuresis, el parámetro de la diuresis, indicando lo sensible lo que es esto a la volemia, o el generar ya una perfusión renal. Esta sonda vesical transureteral están contraindicadas en pacientes que pues presentan una rotura uretral, es decir, cuando el paciente ha presentado traumas pélvicos, ¿no? A ese nivel. Luego tenemos la sonda nasogástrica. Esa sonda nasogástrica pues es indicador, pero también se debe evitar o reducir la distensión gástrica, y puedes disminuir el riesgo de broncoaspiración en esos pacientes. Este monitoreo de esos parámetros deben obtenerse tan pronto sea posible para poder pues completar ya la revisión primaria, y pues posteriormente de ella pasar a una revisión secundaria en esos pacientes o una reevaluación. Dentro del monitoreo tenemos también la frecuencia respiratoria, los gases arteriales. Estos se van a generar por el tubo endotraqueal, que puede en esos casos cambiar de posición, y también se puede usar un colorímetro de CO2. En cuanto también la medición del oxímetro de pulso, esta por la saturación de oxígeno de la hemoglobina, y pues también la presión arterial, que puede ser un índice adecuado para evidenciar en esos pacientes una perfusión tisular real. Anexado también a la revisión primaria y a la reanimación, se debe desarrollar la toma de rayos X y estudios diagnósticos. En esos casos, estos rayos X se deben ser antero-posterior del tórax, y también se debe ser tanto del tórax, del pelvis, para poder dar una información si ha sido o ha presentado un trauma cerrado. También en esos pacientes se debe desarrollar un lavado peritoneal, en esos casos si ha sufrido un trauma abdominal. Luego tenemos ya la revisión secundaria. Bueno, como mencioné, pues no, esta revisión secundaria no se debe de realizar mientras no ha terminado toda la revisión primaria, todo su ABCDE en esos pacientes. Dentro de la revisión secundaria se debe hacer una revisión tanto de cabeza a pies. También se debe revisar la historia clínica y examen físicos de manera completa.
y también realizar el examen neurológico completo por la escala de Glasgow. Dentro de la revisión secundaria se debe diferenciar si el paciente ha sufrido un trauma cerrado, es decir, accidente movilístico, caídas, accidente de trabajo, o un trauma penetrante, es decir, por arma de fuego, arma blanca, o algunas quemaduras también por un incendio, explosión o inhalación, o también una intoxicación por monóxido de carbono. Y también en el ambiente donde ha estado este paciente, ¿no? Por ejemplo, si ha presentado o estado dentro de un ambiente con sustancias químicas, radiaciones, y pues ha generado esto un trauma en el paciente por el cual ha llegado hacia el hospital. Dentro también de la revisión secundaria se debe incluir en la historia el mecanismo de lesión y gracias a ello poder obtener personal la prestación de la atención prehospitalaria y también la historia clínica familiar. Por ejemplo, tenemos en sí las siglas amplias: A de alergias, M de medicamentos tomados habitualmente en el paciente, la P de patología previa o en todo caso en mujeres los embarazos que ha presentado, o si en ese momento también la paciente está gestando, la LI de liberación y últimos alimentos que ha estado ingiriendo el paciente, y la A del ambiente y eventos relacionados con el trauma. Dentro de la revisión secundaria se debe hacer un examen físico. En el examen físico tenemos en el examen de cabeza, cuello, tórax y abdomen, pelvis, en la cual abarcando todo lo que es el cuerpo humano para poder ver las lesiones, si se presenta otras lesiones en ella, ¿no? Por ejemplo, en cabeza lo que se va a hallar la agudeza visual, el tamaño de las pupilas, si hay hemorragias conjuntivales en el fondo de ojo, las lesiones penetrantes, lesiones de contacto o luxaciones del cristalino. También acá se va a evaluar este examen por la tabla de Snellen. Luego tenemos el trauma maxilofacial. Aquí se va a evidenciar las fracturas en línea media y esas fracturas se va a dar la fractura de la lámina cribosa del etmoides y en esos casos se necesita una sonda gástrica que se debe instalar para generar una adecuada vía oral en ellas. La fractura del tercio medio facial pues también tiene que tener, como mencioné, ¿no?, la fractura de la lámina cribosa. También se debe en el examen físico evaluar la columna cervical y el cuello. En esos casos sospechar si hay una lesión inestable de la columna cervical o también el cuello debe ser inmovilizado hasta pues sea atendido, ¿no?, por la lesión que presenta. La ausencia de alteraciones neurológicas tampoco excluye una lesión de una columna cervical, ya que debemos estar alertas en ellas, y se puede detectar ya sea un dolor de la columna cervical, enfisema subcutáneo, desviación de la tráquea o fracturas laringes. Luego también se debe desarrollar el examen físico de tórax. En ese examen físico, bueno, se va a desarrollar la inspección tanto de cara, anterior y posterior. En esos casos, si el paciente presenta un neumotórax abierto o un tórax inestable, en esos casos de tórax inestable, evitar una contusión pulmonar. Esta se debe desarrollar la palpación de las costillas, clavículas y del esternón, pues, ¿no? Ante hematomas que presente el paciente o también las contusiones superficiales, destacan de lesiones ocultas, ya que se va a generar de manera superficial al instante, se va a observar. Esos pacientes van a venir por dolor, dificultad respiratoria o hipoxia. Y en la auscultación, pues va a haber o va a ser el rol principal en esos exámenes físicos, en su examen físico, porque puede generar, como mencioné, ¿no?, los ruidos
pueden estar presentes o disminuidos por niveles dentro de lo que es del pulmón. También se debe buscar ápices de neumotórax y envases en motórax. Ahora, dentro del abdomen también se debe de generar el examen físico. Como tenemos las lesiones, deben ser identificadas y tratadas de forma agresivas. Si el paciente ha presentado un trauma abdominal cerrado, también es importante desarrollar una reevaluación en ellas y pues desarrollarse el lavado peritoneal. Y en cuanto, por último, a la reevaluación. En la reevaluación lo que se debe hacer es el monitoreo continuo de los signos vitales y también del gasto urinario en el paciente, el monitoreo cardíaco, la oximetría de pulsos y los gases arteriales. Se debe de tratar de aliviar en ese caso el dolor en el paciente y pues evitar inyecciones intramusculares que pueden ser peligrosos en esos pacientes politraumatizados. Y eso sería todo en cuanto a anamnesis y examen físico de un paciente politraumatizado, en la cual se debe llevar ciertos pasos para poder en esos pacientes atenderlos con múltiples traumas, y se le debe dar prioridad a los pacientes que requieren ya de forma inmediata una reanimación en ellas. Gracias.